Deuteronomio significa dos listas de leyes. Deuteros en hebreo es el número 2. Deuteros en hebreo es el número 2, que significa lista de nuevas leyes. Amén. Entonces, qué bonito cuando usted sabe esto. ¿Y cuántas leyes es que tienen los judíos? 613. A ver, dígame uno, no todos, una de esas leyes. Bueno, les voy a dar el testículo magullado, o una persona que no tenga los dos testículos. Esta persona no puede oficiar como sacerdote. Otra ley, cuando nace una hija mujer, ¿cuántos días están de dieta? 70. Y cuando nace un varón, 40. A ver, otra ley. Cuando el hombre se casa con una mujer, ¿qué hace la mujer al día siguiente? Saca las sábanas ensangrentadas a la calle para que todo el mundo diga, ¿verdad que esa mujer es virgen? Si la mujer no saca las sábanas, porque la gente es bien chismosa, ¿no? Allá es una cosa tremenda. Allá no es como acá, ¿verdad? Que eso es volador hecho y volador quemado, no. Allá es otra danza. Y quiero que anoten esto, por favor, porque esto hace parte de la cultura hebrea. Una boda dura 14 días. Una boda hebraica dura 14 días. ¿Cuánto dura una boda? 14 días. Y durante los primeros 7 días ellos están mirando la mercancía, mirando cómo se porta ella, si tiene clase, si tiene elegancia. Y están en fiesta, pero él está observando. Ya a los 7 días, ya el hombre se casa con ella y sigue la rumba 14 días. O sea, una boda judía, ¿cuánto tiempo dura? 14 días. Los primeros 7 días, ¿qué hacen ellos? Está mirando la mercancía, está mirando con qué es que se va a casar, y él está negociando es con el suegro. Es una negociación tremenda. Por eso fue que el Señor vino a dignificar el matrimonio, y por eso le damos la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? Por eso vemos que la Biblia fue escrita dentro de un contexto machista. Por eso en Israel, cuando nace una mujer, ¿sabe qué hacen los padres y la familia y los amigos? Van a darle el sentido pésame al hombre. Cuando nace una hija mujer, y cuando nace un varón, todos llegan con regalos, llegan con presentes a felicitar a esta familia porque han tenido un varón. Oiga, tremendo, ¿no? Qué cosas tan tremendas, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo, amén. Entonces, el libro de Deuteronomio significa la nueva lista de las leyes. Ahora vamos a hablar de los libros de historia. Amén. De los libros de historia. Los libros de historia, ubíquese conmigo en la página 12. En la página 12 del Antiguo Testamento. ¿Qué significa Antiguo y Nuevo Testamento? Alianza, pacto y contrato. A ver otra vez, ¿qué significa Antiguo y Nuevo Testamento? A ver otra vez, alianza, pacto y contrato. A ver otra vez. ¿Qué es lo que usted tiene en su mano?
La Tanakh, la Biblia. Hemos terminado en este momento la Misnaim. Anotan, Misnaim, una palabra hebrea. Misnaim. O la Misná. Con M. La Misná. ¿Qué significa la Misná? Los primeros 5 libros de la ley, o la Torá. Misná, o la Torá. ¿Cuántos libros son? 5. A ver, recordemos algo. ¿Qué significa Génesis? Principio. ¿Qué significa Éxodo? Salida. Levítico. Se nombra así por los levitas, o las costumbres. Números. Se trata del censo y la organización. Deuteronomio significa que 2 listas de leyes. Deutero en hebreo, deuteros en hebreo es el número 2, que significa compañía. Amén. Antiguo Testamento, libro de historia. Vamos a mirar los 12 libros de historia. Los 12 libros de la historia, 12 significa ¿qué? Reino o gobierno. Amén. Por eso el Señor no tuvo 11, ni tuvo 10, sino 12. Porque el número 12 es ¿qué? Gobierno, para gobernar. Y vemos a la luz de la Biblia las columnas, ¿verdad?, que están en la Nueva Jerusalén. Entonces los 12 libros de historia significa gobierno. Los primeros son el número 3, significa ¿qué? Completo. Y por eso encontramos en la Biblia que toda la gente que estuvo con Josué sí vieron a Dios, que significa una adoración completa. Toda la generación de Josué fue una generación que adoró a Dios de verdad, de corazón. Si nos remontamos al Nuevo Testamento, el cristianismo puro se vivió hasta el año 300. Hasta el año 300, y hubo un teólogo en el Nuevo Testamento que salió de la Biblia. Por eso todas las, anótame Marción, todas las herejías, todas las doctrinas erradas han salido de la sana doctrina. Marción, este hombre, un gran teólogo, un pastor de la iglesia primitiva. Este hombre se desvió, un gran, excelente exégeta, pero se torció. ¿Qué hizo Marción? Año 300. En el año 300 después de Cristo, él sacó su propio canon bíblico. Sacó su propio canon bíblico y cogió y desechó todo el canon del Antiguo Testamento, porque Marción decía: el Dios del Antiguo Testamento es malo, es verdugo. Y por eso él más bien aceptó el canon del Nuevo Testamento, o sea, la vida de Jesús. Pero también Marción sacó del canon del Nuevo Testamento, este hombre sacó lo que fue el libro de Mateo, porque era para los judíos cristianos. Sacó también el libro de Marcos, porque decía que era del koiné, no aguantaba. Ya ustedes ya saben esa parte del griego. Pero también el libro de Juan. Sacó el libro de Apocalipsis porque le parecía una locura. Sacó las 3 cartas pastorales, Timoteo, Tito y Filemón. Ya eso se lo enseñamos a ustedes, ¿verdad? Le estoy haciendo un recuento. Sacó 10 cartas paulinas y solamente aceptó 3.
y empezó a sacar una cantidad de demoniadera de herejías. Entonces el canon de Marción empezó a tomar mucha fuerza en Oriente y en Occidente. Ahí fue donde los rabinos, los doctores de la ley, ellos se vieron obligados a aceptar el canon del Nuevo Testamento. ¿Que en qué año fue aceptado? A mí se me olvidó. ¿Ah? En el año 300, ¿qué? En el año 397. A ver, ¿a dónde aprobaron el canon del Nuevo Testamento? ¿A dónde? En Dipona. ¿Dónde queda eso? ¿Por allí por Siloé? En África. Y a ver, ¿y a dónde aceptaron a Santiago y al libro de Apocalipsis? ¿En qué concilio? Concilio de Cartago. ¿A dónde queda eso? Por el distrito de Agualanga. Ah, Cartago Valle, ¿no? ¿A dónde? Al sur de África. Oiga, ustedes saben mucho. Están aprendiendo mucho. ¡Qué tremenda bendición! Oiga, dense un aplauso a ustedes. Dios los bendiga. Están aprendiendo mucho. Entonces, durante la época de Josué, todos vivieron en el temor de Dios porque ellos vieron a Dios. También durante la época de los jueces, el pueblo de Dios se desordenó. Y por eso el Señor tuvo que mandarles jueces. Se acuerda de los medianitas que los tenían azotados, luego los filisteos. Tremendo, eso se volvió un caos. ¿A qué alude esto? Hoy hablaba con un estudioso en conocimiento teológico y hablaba con él de que en Israel, cuando el rey andaba bien delante de Dios, había paz, había bendición. Cuando por lo menos en la época de Elí, dice la Biblia que Elí era el sacerdote. Los filisteos se llevaron el arca, ¿se acuerda? Se robaron el arca. Y dice la Biblia que no había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque el sacerdote era un alcahuete. Él permitía que sus hijos durmieran con las mujeres en el templo de Jehová. No había temor. Ahí es donde el Señor llama a este gran varón de Dios llamado Samuel. En la época de Saúl, Saúl anduvo bien delante del Señor un solo año. Al año él fue desechado. Saúl reinó 17 años sobre Israel y ustedes vieron la premura tan tremenda. Pero en el reinado de David, ustedes ven la tremenda bendición que hubo en Israel. ¿A qué alude esto? Cuando usted como pastor, como profeta, como evangelista, esté bien delante de Dios, la bendición de Dios va a estar sobre toda la iglesia. La bendición de Dios va a estar sobre todo el ministerio. Cuando usted está mal delante de Dios, todo el pueblo que usted va a pastorear, porque yo sueño que usted va a ser pastor. Amén. Todo el pueblo que usted va a pastorear va a andar mal. Si el pastor es ungido y tiene milagros, todos sus discípulos tendrán respaldo de Dios. Amén. Y Dios nos va a ayudar a avanzar. Y Dios a ti te va a ayudar a avanzar en el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay mucha tela para cortar, pero vamos rápido. Número 1, el libro de Josué se nombra por Josué, quien fue escogido por Dios para ser el líder después de la muerte de Moisés. Era un líder militar escogido precisamente para conquistar la tierra prometida. Tenemos que notar esto, que Josué era un gran líder militar, pero sobre él reposaba una unción profética muy fuerte. Y era un hombre visionario. Era un hombre que movía la gloria de Dios cuando abrió el río Jordán. Y yo quiero
soltar una palabra para ustedes en esta noche como profeta de Dios. Señor, me permite moverme unos 2 minutos como profeta, no como maestro. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque tengo una impresión en mi espíritu muy fuerte para ustedes. Gracias, Señor. Y esto es para el que lo quiera tomar. Dios no obliga a nadie. El Señor no obliga a nadie. En el libro de Josué capítulo 3, verso 7. Josué capítulo 3, verso 7. Esto usted lo va a ver y yo quiero que usted empiece a orar esta palabra. Siento la unción profética muy fuerte en este lugar. Esta palabra es para usted y es para mí. Josué capítulo 3, verso 7. Dice la Biblia: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día 27 de octubre del año 2015 a las 8:35 de la noche, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Cali, de todo Colombia, para que entiendas que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Toma esa palabra, porque esa palabra es para ti. Él a ti te va a levantar y te va a levantar desde hoy. Dice Él: te voy a levantar. Y dice Él: como las olas del mar que van de aumento en aumento, así te voy a levantar, te dice Él. Como la fuerza del mar y la furia del mar en contra de las tinieblas, en contra de la enfermedad, en contra de los demonios, dice el Señor: te doy poder, te doy autoridad, te doy unción. Tómala, 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 tómala. Gracias, Jesús. Ahora sí puede dar un aplauso a Jesús. Dígale a su hermano: ya no soy el mismo. Dile a tu hermano: aunque creas que soy el mismo, no soy el mismo. ¿Usted lo cree? Así usted no lo crea, lo vas a ver. Lo vas a ver en el nombre de Jesús. Entonces, ¿quién era Josué? Era un líder militar que lo que se proponía conquistar, él lo conquistaba. Y yo declaro sobre tu vida: lo que tú te pongas y te propongas a conquistar, lo vas a lograr en el poder de la palabra. ¿Lo estás tomando? Entonces, Josué era un hombre comisionado por Dios, porque el Señor le dijo a Moisés: unge a Josué y anímalo, impon las manos sobre él. Y cuando Josué impuso las manos, todo lo que tenía Josué, Moisés, vino sobre la vida de Josué. Ese respaldo, esa gloria. Porque cuando hay un varón de Dios que Dios usa y otra persona viene a sucederlo, la gente quiere ver que Dios esté con él. Porque ya hay gente que está acostumbrada a ver la gloria de Dios. El caso nuestro
Yo conozco algo del ministerio, no mucho. Conozco algunas cositas del ministerio. Yo sé quién tiene unción, yo sé quién tiene poder. A mí nadie me viene a meter los dedos a la boca. Número 1, el libro de Josué se nombra por Josué, quien fue escogido por Dios para ser líder después de la muerte de Moisés. Era un líder militar escogido precisamente para conquistar la tierra prometida. Y yo sé que usted es estudioso de teología porque usted ha sido escogido para conquistar esa tierra que Dios a ti te ha prometido. 2, Jueces. Nos narra del tiempo después de la muerte de Josué, cuando una serie de líderes servían como jueces para guiar al pueblo de Dios. ¿Usted qué es? Usted es una guía. Yo soy un guía. Debemos recordar por lo menos 4 de ellos: Débora, Gedeón, Sansón y ¿quién más? Y Samuel. Ruth es una antepasada de Jesucristo. Es una de las historias más bellas jamás conocidas. Y aquí hay que aclarar algo. Ustedes mujeres, no se frustren porque son mujeres. Este es el siglo de las mujeres. Y yo le digo, démosle ese aplauso al Señor. Esta palabra es para usted. Hay líderes religiosos que dicen que las mujeres no pueden ejercer el ministerio. No conocen nada de historia bíblica, no conocen nada de teología, su hermenéutica es pésima, su exégesis horrible. Porque Débora fue una tremenda mujer, Esther fue una tremenda mujer. En los siglos, el siglo pasado estuvieron marcados, y el siglo XX estuvieron marcados por 2 mujeres poderosas, 3, Amy Macpherson, la fundadora de la iglesia cuadrangular. De la iglesia de Amy Macpherson salió la iglesia pentecostal unida, porque el varón el fundador de la iglesia pentecostal, él veía que Amy Macpherson, una mujer llena del Espíritu Santo, ella decía: a ti te digo en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y los paralíticos se levantaban, los muertos se levantaban. Entonces este hombre dijo: ahora entiendo, es en el nombre de Jesús. Como Amy Macpherson no mencionaba al Padre, sino en el nombre de Jesús, ahí salió esta doctrina que todos sabemos que tiene mucho error. Existió también otra mujer pequeñita de 1.50, María Etterborn, tremenda mujer de avivamiento, que conoció al Espíritu Santo, como usted y yo lo estamos conociendo, con unos milagros espectaculares. Y Catherine Kuhlman era seguidora de María Etterborn, con un ministerio poderoso. Y yo declaro en el nombre de Jesús que se van a levantar muchas mujeres, muchas Esther con la unción del Espíritu Santo para sanar y para echar fuera demonios. Y declaramos que la estructura machista en los altares cae en el poder de la palabra. Y declaramos la bendición para todas las mujeres, en el nombre de Jesús. Mujeres, cuando ustedes se paren en un altar, hablen la palabra con poder. Gloria a Dios. Esto que ustedes están haciendo de prepararse es para que le coloquen la pata a aquellos legalistas. Qué pena me da lo acádico, lo semítico. Esto es lo que dice la Biblia. A usted no le van a meter el dedo a la boca. Qué pena me da, la Biblia dice: y derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. Porque es que tremendo. Hay denominaciones que no aceptan
el ministerio de la mujer. ¿Y sabe algo? A mí me gusta que una mujer me enseñe. Y cuando las mujeres se paran a predicar y le dan a uno garrote, uno dice gloria a Dios, porque siempre los que dan fuerte en los altares son los pastores. Qué bueno que las mujeres de verdad se paren en un altar con una exégesis excelente, con una buena homilética, con una buena hermenéutica, con una buena síntesis bíblica, con una buena pedagogía, con una buena escatología, que los pastores se queden, wow, qué mujer tan estudiosa. Y yo declaro que esa es usted en el nombre de Jesús. Alabado es el nombre maravilloso. Ay, es que mi aliento le da de aplaudir. Ay, Jesús. Aleluya. Entonces, ¿cuántos libros de historia son? 12. Vamos a mirarlo. Josué, Jueces, Ruth. Amén. Vamos a mirar el segundo grupo que contiene los libros de Samuel, Reyes, Crónicas. Dan la historia del pueblo escogido a través de muchos siglos. Ya todos aquí están: Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segundo de Crónicas. Los últimos tres son ¿cuáles? Esdras, Nehemías y Esther. Contienen la continuación de la historia del pueblo de Israel. Cuentan de su regreso a Palestina después de su cautiverio. Entonces, ¿cuántos bloques aquí tenemos? En la página 12. 3 bloques. A ver, ayúdenmelos a mencionar. Josué, Jueces, Ruth. El segundo bloque, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. El tercer bloque, total libros, ¿cuántos? 12 libros. Qué bueno es todo esto. Amén. Ubíquese en la página 13. En la página 13. Estos libros nos relatan la historia de los tratos de Dios con Israel desde la muerte de Moisés. ¿Qué hizo? ¿Por qué Dios empezó a tratar a esta gente? Ya era otra generación. No fue la generación que pasó con Josué. Josué pasó 7 años el mar Rojo con Moisés. Y desde ese momento Josué no se apartó de la vida de Moisés. No se apartó de él. Y fue el sucesor. Vio los hechos grandiosos. Los niños pequeños de la edad de Josué, toda aquella gente se guardó para Dios. Como nuestros hijos, que se van a guardar para Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y desde ahí Dios empezó a tratar nuevamente con el pueblo de Israel. Oye, es que el pueblo de Israel era tremendo. Como a veces nosotros somos tremendos. ¿No cree que usted y yo le hemos dado con mucha guerrita al Señor? Yo le he dado guerrita al Señor. Y yo sé que usted también. ¿O habrá alguien aquí que no le ha dado guerra al Señor? Trazan la línea de ascendencia de las cuales Jesucristo vendría. Hablan de cómo el pueblo a veces obedecía a Dios y recibía su bendición. Cuando usted obedecía a Dios, ¿qué pasa? Y usted no veía que cuando el pueblo de Israel clamaba, Dios lo bendecía y le levantaba un juez. Pero a veces, para Dios levantar un juez, no se lo levantaba de la noche a la mañana. ¿Recuerdan la historia de Manoah? El pueblo se arrepintió y Dios vino sobre Manoah. Y Manoah tuvo un hijo. ¿Cómo se llamaba? Sansón. Y eso se demoró un tiempo.
O sea, ellos clamaron, Dios les quitó la aflicción, pero a los 20 años era que se venía a ver como el resultado. Pastor, ¿por qué me dice esto? Anote esto. Hay cosas que usted y yo oramos ahora y en 10 años van a ser contestadas. Note esto, porque usted tiene que ser muy analítico. Vamos a hacer una síntesis bíblica. El pueblo clamaba a Dios. Dios les oía. Dios ya tenía vista la matriz de alguien, de un hombre o una mujer que eran de pronto temerosos de Dios, ¿verdad? Y venía el Señor y ¡pram! La parejita estaba y quedaban embarazados. ¿Cuánto tiempo se demora un embarazo? 9 meses. Luego que el niño crezca, luego que se vuelva un hombre, como la historia de Sansón. Si ve que el pueblo clamó, y no fue que ahí mismo le llegó el juez, sino al tiempo. ¿Será que usted me está entendiendo? ¿A qué alude esto? Usted como pastor, usted como líder, usted debe de tener paciencia con el Señor. Hay veces donde Dios responde así, pero la Biblia dice: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí. Su ministerio va a crecer. Oro que crezca rápido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero hay veces que el trato con ciertos ministerios va poco a poco. Poco a poco. Hoy me escribió por el WhatsApp una hermana de Estados Unidos y me decía, de Miami, me decía: pastor, quiero salir corriendo para ese retiro profético. ¡Qué bendición! Todos los días se escucha el programa. En África tenemos una audiencia impresionante que uno se queda aterrado. Pero eso no fue de la noche a la mañana, fue como poco a poco. Hay pastores que están llamando que vienen el sábado porque se van con nosotros para el retiro profético, para ser empoderados. ¿Cómo llegó toda esta bendición? Poco a poco. Y el Señor nos está hablando de la ciudad. Y ya nos están ofreciendo una finca. Y esa mujer decía: pastor, porque yo sé que los retiros que ustedes van a ser de continuo. Y cada vez que a mí me hablan así, yo tomo esas palabras. Señor, tú me estás hablando. Eso es lo que viene para mí en el nombre de Jesús. Porque si nosotros no creemos, las piedras nos hablarán. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Entonces, usted tiene que tener esta claridad. Y de cómo a veces fueron rebeldes y recibieron su castigo. Cuando yo me porto mal, yo recibo fuerte. Por eso, yo quiero crear en ustedes, y espero que me acepten este concepto. Para mí ha sido de gran bendición. Yo llevo más de 20 años ayunando por santidad. Este jueves ayuno por santidad. Ayunen por santidad, para que reciban bendiciones y no jueguen. A ver, ¿a cuánto les gusta aprender a la brava? No, no aprender a la buena, ¿verdad? Porque es duro, porque cuando uno se porta rebelde, hermano, uno recibe juguete. Amén. Hay pastores que reciben juguete. Hay líderes que reciben juguete. Porque nada llega. Porque por así uno recibe juguete. Porque verdaderamente se ha portado mal. Sigamos. Todo esto nos muestra cómo Dios amaba a su pueblo y tenía tanta paciencia con él, aun cuando anduvo errante y desobedientes. En todo esto podemos ver el desarrollo del plan fijado por Dios
de mandar a su Hijo como el Salvador, al llegar al tiempo apropiado. ¿Y qué hicieron los judíos de aquel entonces? Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio poder y potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Usted es una hija, un hijo de Dios. Alabado es el nombre de Jesús. Entonces, aquí terminamos los 12 bloques. Amén. De los libros de qué? De historia. Vámonos a los libros de poesía y devoción. Los libros de poesía y devoción. Los libros de poesía y devoción son 5. Los libros de poesía y devoción son 5. 5. Tiene que ver con el orden de Dios en la numerología bíblica. Y esto es muy importante. En la numerología bíblica, 5 dedos, 5 ministerios, 5 sentidos. Si ve cómo Dios juega con los números. Y cada número, cada parte de nuestras manos y de nuestros dedos tiene una función. Este dedo, que es ¿cuál? El pulgar. Este es el apóstol, es el más gordito y toca a todos, por donde quiera. Toca al maestro, toca al pastor, toca al evangelista, toca al profeta, toca al profeta, toca al evangelista, toca al pastor y toca al maestro. O sea, por donde quiera usted lo ve. Este dedo, el profeta, el que profetiza, porque así te dice el Señor. Este dedito es el evangelista, el más grande, ¿verdad? Es un ministerio viajero. Los 3, hay 4 ministerios viajeros, que es el apóstol, el profeta, el evangelista y el maestro. El pastor no es un pastor viajero, no es un ministerio viajero, es un ministerio local. Amén. Pero lo que es el maestro puede ejercer su ministerio en cualquier parte de la tierra. El evangelista, el profeta y el apóstol. A ver, ustedes, ¿este es cuál? El apóstol. ¿Y cuál ministerio toca a todos? Por donde quiera, hermano. Yo he cogido ministerios que me llevan en la nación en mucho tiempo y me ha tocado aconsejarlos, me ha tocado sentarlos. Siervo, lo que usted está haciendo está mal, eso no es así, porque el apóstol trae orden. ¿Amén? ¿Y cuántos libros poéticos son? Job. ¿Cuál es otro? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. A ver otra vez. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Quiero hablar de Job. Yo creo que a ustedes les enseñé. Job, ¿en qué época existió? Antes de Abraham. Job es de la cultura oriental, que tiene que ver mucho con los chinos, porque los chinos son 2800 años antes de Cristo. Por aquella época aproximadamente estaba
este hombre maravilloso. Y todos sabemos lo que él pasó. Es la historia de un hombre que fue fiel a Dios. Aunque su fe fue probada hasta lo máximo. ¿Cuánto tiempo, anote esto, cuánto tiempo le duró la prueba a Job? Dígale a su vecino, 14 años. 14 años. Oiga, 14 años de prueba. La prueba más tremenda para él. Y el número 14 en la ciencia de los números, ¿qué significa? La doble porción. Y vemos en el libro de Job capítulo 42, donde dice la Biblia que el Señor le devolvió el doble. Entre más grande sea la prueba, la bendición es mayor. ¿En qué época existió este hombre? Aproximadamente en la época de los chinos, porque los chinos es una cultura muy antigua. Por esa época, y dice la Biblia que Job era más sabio que todos los orientales, no era cualquier persona. Y no solamente era sabio, la sabiduría lo llevó a ser uno de los hombres más ricos de aquel entonces del planeta, de aquella parte del planeta. Sus hijos murieron, perdió sus bienes y su salud con una terrible enfermedad física, además de ser lastimado en el área emocional, oiga, tremendo, por su esposa y sus amigos. Fue uno de los hombres más antiguos que existió, probablemente antes de Abraham, y era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cosas que tenía este hombre, ayúdenme. Era un hombre ¿qué? Era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántas virtudes tenía este hombre? A ver, ¿cuáles son? Justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Los estudiosos fijan la fecha entre los días de Abraham y el tiempo en que los judíos regresan del exilio babilónico, probablemente. O sea, hay una hipótesis, ¿verdad? Hay una hipótesis. Job hablaba una lengua, el paleo antiguo, que es la lengua aramea, una de las lenguas más antiguas. Este hombre tenía esas virtudes que yo sé que usted y yo tenemos. Porque a usted no lo va a llevar al cielo las multitudes, ni la plata que tenga. A usted lo va a llevar al cielo el temor que usted tenga por el Señor. Y yo le voy a dar un consejo. Cuando Dios los levante como los piensa levantar, sean buenos pastores. No vayan a manchar su ministerio. No lo manchen, para que usted sea bendecido. Y otra cosa muy importante, no permita que el Espíritu Santo se vaya de su vida. Sea un hombre justo con los líderes. No sea tirano. Hoy en día hay mucho pastor tirano con sus líderes, que les gusta el servilismo, subyugar a las personas. No, sea un hombre justo delante de Dios. Cuando usted, Dios lo bendiga con su empresa, sea justo con sus empleados, sea justo con ellos, pague lo que es. No le quede viendo un peso a un empleado. Porque la Biblia dice: si no pondrás bozal al buey que brilla. Sea una persona apartada del mal. Y este ejemplo de este hombre es maravilloso.
Un hombre justo. ¿Qué más? Recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Mire qué virtudes tan lindas tenía este varón. Y lo más tremendo, que Dios reconoce cuando usted anda en temor. Y miremoslo a la luz de la Biblia, porque es muy bueno uno aclarar. Qué bonito que el Señor se exprese de nosotros de esta forma. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 1. Y él no solamente, esto lo dice el Señor. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Job capítulo 1 verso 8. Job capítulo 1 verso 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Oiga, qué bonito es. Que el Señor diga: no hay otro como él en Cali, no hay otra como ella en Cali. Temerosa de Dios, temeroso de Dios. ¿Qué más dice la Biblia? Varón perfecto. O sea, la palabra perfecto es maduro. A pesar de que perdió sus hijos, a pesar que perdió sus bienes, ¿sabe qué dice la Biblia? Que él se postró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Madurez, o sea, no le echó la culpa a Dios. Y a veces nosotros nos enfermamos y le reclamamos a Dios: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Cuántos lo han hecho? Falta de, ¿cómo? Madurez. ¿Cuántos están madurando? Y dice la Biblia: perfecto, ¿y qué más? Mire que el Señor reconoce las virtudes de este hombre. Amén. Qué bonito es que usted se guarde para Dios. Amén. La mayor virtud que usted puede tener como pastor, como líder, es esa. Amén. Salmos. Los salmos es una colección de alabanzas recopiladas por el rey David, y muchos fueron escritos por él. Y fueron cantados en la adoración judía. Entonces hay algo muy importante en el libro de los Salmos. Es una colección de alabanzas, porque el salmista David era un salmista, era un cantor, y muchos fueron escritos por él. Estos fueron contados en la adoración judía, y por eso los judíos hoy en día cantan muchas canciones del rey David. Y quiero hacer una aclaración para que nos vayamos para nuestra casa bien informados. David, él encontró el lenguaje poderoso de la unción. Por eso es que David era tan exitoso. Ustedes quieren avanzar fuertemente en el mundo del espíritu. David era un adorador. Cuando David salía a la guerra, David dejaba 2000 cantores cantando al Señor, alabando las 24 horas la presencia del Señor. ¿Sabe por qué David Bonquicho tiene la iglesia más grande del planeta? Hasta lo último me di cuenta que tenía como 12.500.000 personas. Tiene la iglesia más grande del planeta. David Bonquicho, de Corea. Porque este hombre estableció la adoración. Y él tiene en las afueras de la ciudad, donde él tiene la iglesia, han hecho cuevas. Y ahí van los intercesores a interceder día y noche. Y usted se monta en un carro en Corea y no falta que alguien le diga: Cristo te ama, Cristo murió por ti. Tremendo. En la iglesia de David Bonquicho se congrega
el dueño de la Daewoo, tiene 33 años de ser ujier. Y también se congrega el dueño de la Hyundai. Es un ujier, tiene 35 años de servir al Señor.